Hola chicos, hoy vamos a seguir hablando de las tradiciones que se hacen en la festividad que toca a principios de febrero en la antigua cultura germánica precristiana y en el paganismo germánico y en Ásatrú actual. Entonces, ya os he dicho en otras publicaciones, tanto de otros años como de esta, que el 1 o el 2 de febrero o en la luna llena de febrero se celebra Disablot o Disazin y otro de los nombres que se le da es Charming of the Plough, pero debemos aclarar que Disablot y Disazin son nombres que comprenden tradiciones que tienen que ver más, bueno, tradiciones y festividades que tienen que ver más con los países del norte de Europa. En cambio, Charming of the Plough, que significa el hechizo o el embrujo del arado, tienen más que ver con el centro de Europa, sobre todo con Alemania, pero también con países de los alrededores, y que viajaron a Gran Bretaña tanto la festividad como sus tradiciones junto con los sajones de Alemania y con los daneses, ¿no? Los anglos, por ejemplo, eran daneses y continuaron allí. Entonces eran tradiciones germánicas del centro de Europa que después también continuaron en las Islas Británicas. Charming of the Plough, como he dicho, significa el embrujo o el hechizo del arado, haciendo alusión a que se hace una bendición al arado o se hace una especie de hechizo benigno para propiciar que las cosechas fueran buenas y más cosas que vamos a explicar. Entonces hay varias tradiciones respecto a Charming of the Plough, la festividad y sus tradiciones. Pero hoy vamos a hablar de la tradición del primer surco y de lo que se hacía, las ofrendas que se hacían, etc. Así que vamos a hablar de ello. Las tradiciones de Charming of the Plough tienen un fuerte simbolismo agrario, buscan despertar a la tierra, su regreso a la vida, la fecundidad de la tierra y que las cosechas que ahora se plantan sean abundantes cuando nazcan. También tienen una connotación de sanar a la tierra para que no haya plagas. En Alemania se hacían bendiciones a la tierra buscando el éxito de los cultivos y una buena cosecha. Aunque hay más tradiciones, la principal tradición de Charming of the Plough giraba en torno a los arados y al primer surco que se hacía en la tierra, con el arado. Los arados se limpiaban, bendecían y adornaban con flores. El primer surco también se adornaba y en él se dejaban ofrendas a la madre tierra, en este caso a la diosa germánica Nertus, a los Land Wights o espíritus de la tierra, a los dioses Vanir, que recordemos que son los dioses de la vegetación, de la naturaleza y de la fertilidad, que eran muy adorados precisamente por los anglos que provenían de Dinamarca. En tiempos medievales también se ponían velas, pero anteriormente pues no tenemos referencias de si se iluminaba de alguna manera. Dentro del surco se dejaban ofrendas como pasteles, panes, miel, zumo, cerveza, frutas, leche, flores, frutos secos, agua, miel. La fruta, si lo vais a hacer hoy en día, preferiblemente debería ser del tiempo y si ha sido recogida en tu provincia, pues mejor que mejor, aunque la mayoría de los practicantes hoy no pueden haber cultivado por sí mismos la fruta, pero si tenéis un campito donde tengáis fruta, pues también incluso mejor. Se pueden hacer bendiciones. Yo tengo la costumbre de decir lo que me sale del corazón, de pedirle a mis dioses. Hay una gran cantidad de dioses a los que se puede pedir y hacer estas ofrendas, como hemos visto, y se pueden incluir a las Tisar también. Es decir, hemos visto pues que se puede pedir a los dioses Vanir, a los espíritus de la tierra, a la madre tierra en sí, pero podemos incluir también, por ejemplo, a las Tisar, que también que son nuestros ancestros femeninos, que también tienen que ver con esta festividad. Bueno, pero se pueden hacer bendiciones y os he hecho aquí una bendición de ejemplo, que sería mientras que estáis poniendo todos estos alimentos de ofrenda en el surco o cuando hayáis terminado. Sería que puedas ser fecunda, madre tierra, madre de todos los seres humanos, que puedan tus retoños crecer al amparo de los dioses Vanir y los espíritus de la tierra, que puedas cubrir con tus alimentos las necesidades de tus hijos.
Esto se puede adaptar, por supuesto, porque es un ejemplo que también he adaptado yo misma a mis necesidades, pero podéis cambiarlo o, como hago yo multitud de veces, decir lo que os sale del corazón para pedir las bendiciones o para agradecer. Hoy en día, la mayoría de personas no se dedican a cultivar, así que adaptan sus rituales para bendecir en vez de un arado, pues las herramientas que les traen la abundancia a través de su trabajo, sean las que sean. Por ejemplo, si eres un creador digital, podrías hacer una bendición a tu portátil, a tu cámara, etcétera, ¿me entendéis? Si eres alguien que talla la madera, pues a tus herramientas de tallar, etcétera. En mi caso, como veis, yo he hecho un surco en mi jardín. ¿Por qué? Pues porque yo tengo un jardín, soy herbalista y yo planto muchas plantas por distintas razones. Una, porque soy herbalista. Dos, porque disfruto del contacto con la tierra y de cultivar. Eso me acerca a la tierra y hace pues que esté al aire libre, que me dé el sol, que esté metiendo las manos en la tierra, que esté en contacto con vegetales. Entonces cultivo para muchas cosas. Cultivo porque me gusta, cultivo para recolectar plantas curativas, cultivo también porque muchas de las plantas que tengo en mi jardín son simbólicamente, representan simbólicamente la estación, ya que yo soy una persona desde 2002 que sigo la rueda del año totalmente, entonces algunas flores son muy simbólicas, como los narcisos que os he estado enseñando estos días, simbólicamente representan el deshielo y representan que se está acabando el invierno y está llegando la primavera. Entonces también tengo muchas plantas que las cultivo por eso, pues porque también son para los altares, para dedicarlas a las deidades, a nuestros antepasados, etcétera. O sea, un largo etcétera. Podemos tener plantas por muchas cosas, no solamente porque vayamos a usarlas para algo puramente físico como recogerlas y hacer una elaboración, sino que puede ser para otros motivos, como os he dicho, para ofrendarlas, por ejemplo, o por su significado simbólico. Entonces, como yo tengo un jardín, pues hago este surco, que este año os lo he querido grabar para que lo veáis. Unos años lo hago más elaborado y otros años menos. Em, He querido enseñároslo porque yo hago este surco y no tengo un arado que adornar ni que bendecir, entonces pongo mi pala, por ejemplo, como símbolo de que es con la que yo estoy plantando y estoy haciendo agujeros y estoy haciendo mucho trabajo en el jardín. Y pues para dar estas ofrendas a todas las deidades que os he dicho, en mi caso a Freya y a las Disar también, y a los espíritus de la tierra, a las deidades Vanir, además hay algunas deidades Vanir que para mí son muy importantes, entonces pues yo le hago estas ofrendas a la Madre Tierra también, a Nertus, pues para pedir que todo vaya bien en el jardín, que durante este año pues haya más fertilidad, las plantas estén sanas, todo se dé bien, igual que se haría si tuvieras un huerto o si tuvieras grandes campos de cultivo. Es exactamente igual. En mi caso lo hago teniendo un jardín en vez de teniendo un huerto o teniendo tierras en las que se plantan extensiones muy grandes de cultivo. También deciros que había muchas más tradiciones que comprendían bendiciones en las que se mezclaba tierra con ciertas hierbas, con leche de las vacas y de las cabras, y con un montón de ingredientes con la que se hacía una pasta que se bendecía y se ponía en las cuatro esquinas y tradiciones así similares. Había muchas bendiciones distintas. Pero en este caso, la tradición del primer surco, de hacer ese agujero en la tierra y adornarlo con flores y rellenarlo con las ofrendas, que os he dado muchas ideas, pues es muy sencilla, la podéis hacer si tenéis un huequito en casa, en un rinconcito del jardín, si tenéis un huertito. Yo creo que la podréis hacer incluso en una maceta, si tenéis una terraza con un montón de plantitas que vosotros plantéis, la podréis hacer incluso en una jardinera o en una maceta, si os gusta. Y es una tradición pues del centro de Europa, de origen germánico, que es muy bonita, que tiene que ver mucho con la madre tierra y que quería enseñaros pues también para que no se pierda, ¿no? Este conocimiento. Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Muchas gracias por verlo y pues nos vemos en el próximo. Chao.